Así, hermanos, toda la palabra sigue enseñando que Jesús es el Cristo. Toda la palabra viene apuntando hacia Él. Y hoy, hermanos, vamos a ver el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel. Históricamente y originalmente, el libro de Samuel, hermanos, era todo completo. Hoy en nuestras Biblias tenemos primera de Samuel y segunda de Samuel. Pero originalmente era todo un rollo. Era todo el escrito, pero era muy largo. Por lo cual, para nuestro estudio, en el canon bíblico se dividió en dos, primera de Samuel y segunda de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, eso guárdenlo, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. O sea, esta persona, Elcana, es de la familia de Efraín, aunque lo vamos a explicar, tiene una importancia relevante. Y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, para que pudieran ofrecer a Dios. ¿Ok? Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Lo primero que quiero explicar, queridos hermanos, es esto. El lugar de reunión, el lugar de adoración a Dios en este tiempo era en una ciudad llamada Silo. Y ustedes lo pueden ver ahí en el versículo 3. El lugar de adoración es Silo. No era Jerusalén todavía, hermanos. Era este lugar llamado Silo. Ajá. Y este hombre era de la familia de Efraín. ¿Sí? Efraín. Esa familia procede, hermanos, de la tribu de Judá. Ajá. Ok. Elcana tenía dos esposas, Penina y Ana. Ana no tenía hijos, Penina sí. Y cada año subían a Silo, a ese lugar, para llevar adoración al Señor y para entregar sacrificios, para hacer sus ofrendas. A cada uno le daba su parte, pero aunque Ana no tenía hijos, Elcana le daba de todas formas que ofrecer, porque la amaba, hermanos. La amaba, pero había una situación entre las esposas de este hombre. Dice el versículo 6, y su rival, la rival de Ana, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Se entiende esta parte, no, hermanos? Es una mujer que está atribulada porque no tiene hijos. Pero encima de eso, la otra esposa está ahí duro y duro, irritándola, enojándola, entristeciéndola, porque no tiene hijos. ¿Sí? Y año con año era lo mismo. Año con año, esta era la misma pelea. Pero entonces ella no comía, ella lloraba mucho, ella estaba con dolor. Y en esta ocasión, hermanos, ella va, llora delante del Señor y está ahí con amargura, hermanos. Pero vean lo que dice el versículo 11. E hizo voto diciendo, hizo voto delante de Dios, le hizo esa promesa a Dios. Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová,
Elí estaba observando la boca de ella, ¿sí? Porque estaban ahí en las instalaciones del templo, hermano. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote de ahí, hermanos, la tuvo por ebria, ¿sí? Entonces le dice lo siguiente: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Vean eso, hermanos. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Bueno, aquí hay varias cosas, hermanos, pero es importante revisar lo siguiente. Ana no tiene hijos, la pasa mal. La otra está duro y duro contra ella, está en amargura, pero lo que ella hace es algo un poco incomprensible para los ojos humanos, hermanos. Le pide un hijo a Dios, un hijo que si se lo entrega, ella se lo va a devolver, se lo va a dedicar. ¿Qué caso tiene, hermanos, decirle al Señor: dame un hijo? Pero si me lo das, yo te lo ofrezco, yo te lo doy para que esté a tu servicio. No tiene mucho chiste. Si ella está sufriendo porque no tiene hijos, ¿para qué quiere tener un hijo que después no va a estar con ella? Pero hay algo más profundo en esto, hermanos. Resulta que este tiempo, hermanos, el tiempo en el que vivió el profeta Samuel, es el tiempo final, hermanos, de los jueces. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los jueces? ¿Qué pasaba en el tiempo de los jueces? Pura corrupción espiritual, pura maldad, pura pecaminosidad, pura idolatría. Todos hacían lo que querían porque no había rey en Israel, hermanos. Las tribus estaban todas disgregadas, no había orden, no había unidad, y solamente estaban bajo estos caudillos que Dios levantaba o permitía que se levantaran, estos jueces, hermanos. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, hermanos, de oscuridad y de corrupción, que el pueblo tomaba otro camino, hermanos, es ahí donde vive Ruth, ¿también? Y donde también vive Samuel, hermanos. ¿Sí? Y Ana, hermanos, está viendo precisamente esta necesidad. No hay algo que pueda traernos dirección de parte de Dios. Volteo allá y hay pecado. Volteo aquí y hay pecado. Estoy en el templo y hay pecado. Y eso nos lo dice el segundo capítulo, hermanos. El segundo capítulo de este libro de Samuel, hermanos, vamos ahí, por favor. Vean lo que dice el capítulo 2 a partir del versículo 12. Elí era el sumo sacerdote en Silo, hermanos. Y él tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Los hijos de Elí eran hombres impíos. O sea, ya en el primer versículo ya, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aunque eran sacerdotes, no conocían al Señor. Y hermanos, esto también no ha cambiado. Hay muchos lugares donde hay personas que tienen un nombramiento, tienen una investidura para servir en la iglesia, pero son hombres impíos y no conocen a Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, o sea, estos sacerdotes, no los sacerdotes en general, estos dos, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Imagínense esos garfios, esos bieldos así, ¿no? Con 3 dientes. ¿Para qué traía el criado ese instrumento? Dice, y lo metía en el perol, o sea, en ese como caso, o en la olla, en el caldero, o en la marmita, o sea, donde se estuviera preparando la carne de la ofrenda que se hacía al Señor. Y todo lo que sacaba con el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Es decir, hermanos, cuando el pueblo ofrecía un sacrificio, la palabra de Dios nos dice en el libro de Levítico, aquí lo voy a apuntar porque es importante, el libro de Levítico es referente, hermanos, al proceder
de los sacerdotes. Los sacerdotes vienen de la tribu de Leví y todo lo tocante o lo referente a los sacerdotes está en el libro de Levítico. Aunque Dios también lo dio en el libro de Éxodo y en la ley de Moisés. Pero sobre todo, hermanos, está dedicado en el libro de Levítico. Entonces el sacerdote tenía que venir y preparar el sacrificio y se hacía este sacrificio con reglas muy claras, con una ceremonia muy específica. Y la carne, hermanos, que se daba al Señor tenía que ser quemada, o sea, había diferentes ordenanzas. Pero resulta que el criado de estos sacerdotes venía y con ese garfio, con ese bieldo, con ese instrumento, iba y metía eso y sacaba la carne, arrancaba carne que era para la ofrenda del Señor, para el sacrificio del Señor, para la ceremonia que se realizaba, yendo en contra de lo que Dios había establecido. Y así cada que venía alguien a ofrecer su sacrificio en Silo, el lugar donde estaba el arca, así estos cuates llegaban y órale, a tomar de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque abusaban de un derecho que Dios les había dado. A todas las tribus de Israel, Dios les entregó tierras para que trabajaran y para que de ahí se sostuvieran. Pero a la tribu que no le entregó fue a la de Leví, a la de los sacerdotes, para que ellos no se dedicaran a otra cosa, sino solamente a servir a Dios. Y entonces, las demás tribus les iban a proveer, hermanos, el sustento. Y entonces, sí, el sacerdote tomaba de eso que se ofrecía, pero no era así como lo estaban haciendo ellos. O sea, ni siquiera se terminaba el sacrificio y ya llegaban y ¡guau! A agarrar, ¿no? Vea lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice el versículo 15: Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, o sea, cumplan con lo que ya se estableció en la ley, cumplan como es la ceremonia, y después toma tanto como tú quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Yo quiero recordarles algo, hermanos. Ese momento de llegar y ofrecer un sacrificio al Señor, ese es el anuncio de Cristo, de la obra de Cristo, lo que Cristo va a venir a hacer, morir en nuestro lugar. Pero si estos sacerdotes interrumpían la ceremonia, no tenían el respeto, la reverencia por la ceremonia, por supuesto que eran hombres impíos, por supuesto que eran hombres que no conocían a Dios, porque no estaban con fe actuando como sacerdotes. Ellos deberían de haber sabido que eso es lo que representa la obra del Cristo que habría de venir. Pero no, el sacrificio que el pueblo ofrece con fe, lo menospreciaban y arrebataban y iban y metían el garfio y sacaban y hacían lo que querían. Pero no solo con eso, hermanos, estos de verdad andaban bien extraviados. Vea lo que dice. Vamos al versículo 22. Vamos a seguir viendo lo que hacían los sacerdotes de ese templo, hermanos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no solamente interrumpían el sacrificio, menospreciaban el sacrificio, hacían fornicación y adulterio en el templo, hermanos. O sea, ¿no está grave eso? Por eso la palabra dice, eran hombres impíos y no conocían a Dios. Entonces, su papá, que era el sumo sacerdote, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Estaban cerrados, hermano. Estaban endurecidos en sus corazones, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, entonces vean el contexto. El pueblo, en general, hacían lo que querían. No había rey en Israel. Nos lo dice 4 veces el libro de Jueces. Hasta rimó. Y ahora los sacerdotes también hacían lo que querían. Menospreciaban el sacrificio que Cristo iba a hacer. Y hacían fornicación y adulterio. Ahí,
en el lugar sagrado, hermanos. Verdaderamente había oscuridad en el pueblo en ese tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Ana está diciendo, Señor, si tú me concedes un hijo, yo lo voy a entregar a ti para que te sirva. Y entonces Él pueda revertir toda esta oscuridad en la que estamos ahorita como tu pueblo. Él sea un sacerdote que te sirva bien, alguien que cumpla tu ley, alguien que esté en tu camino, alguien que lleve a cabo tu voluntad. Por eso Ana estaba viendo un bien mayor. Ya no estaba diciendo que se quede conmigo este hijo, porque yo lo amo, yo quiero tener un hijo, quiero realizarme como madre. No, Señor, si tú me concedes un hijo, que este hijo te sirva, porque necesitamos verdaderamente salir de esta oscuridad. Necesitamos que en tu casa haya alguien fiel. Necesitamos que en tu casa haya otro tipo de sacerdotes. Si tú me lo concedes, yo te lo voy a entregar para que Él haga lo que a ti te agrada. Y eso es lo que pasó, hermanos. Dios viene y le concede el hijo a Ana. Vamos a regresarnos, hermanos, al capítulo 1 y ahora sí vamos a ver acerca de Samuel. Era importante que nosotros viéramos, hermanos, el contexto, hermanos, de lo que le está pasando al pueblo, de lo que le está pasando, hermanos, a los sacerdotes. El pueblo verdaderamente está mal, ¿no? Es más, hermanos, ustedes se saben ese dicho muy común, así de, si está mal la cabeza, ¿no? Todo está mal. Imagínense, hermanos. Entonces, el pueblo verdaderamente está extraviado. Nos quedamos en que ella, hermanos, tiene a este hijo y le pone por nombre Samuel. Amén. Bien. Vamos a leer el versículo 21, capítulo 1, versículo 21. Samuel ya nació, hermanos, aquí. Dice el versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. O sea, pasó el tiempo y llegó otra vez la fiesta y ya iban otra vez a ofrecer el sacrificio al Señor. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. O sea, tiene que pasar un tiempo, ¿sí? Está bebecito. Hasta que deje el pecho, hermanos, y aunque era pequeño, iba a ser entregado. Y es lo que dice aquí, hermanos, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre, hermanos. Vea esa parte. Y se quede allá para siempre, ¿sí? Amén. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que Jehová cumpla su palabra. O sea, no era más, pero tú cumple la palabra al Señor, tú dijiste que se lo ibas a entregar. No, el esposo dijo que Jehová cumpla su palabra. ¿Sí? Como que esto pudiera parecer contradictorio, ¿no? Tú le prometiste algo al Señor, ¿estaba? Entonces tú cúmpleselo, ¿no? No, aquí está diciendo, no, que el Señor cumpla su palabra. Hermanos, había un plan de parte de Dios. Había un plan de parte de Dios. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, es un saco de harina, y una vasija de vino para hacer esta ceremonia, hermanos. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. O sea, ya no era un bebecito, ya era un niño pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, porque por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Vamos bien? Ahora vean lo que sucede, hermanos. Ella ya llegó con el niño y lo entregó. Y ella, en el capítulo 2, va a alabar al Señor. Y ahí tienen sus Biblias un subtítulo que dice Cántico de Ana, ¿sí? Ella empieza a alabar al Señor, hermanos. Pero, hermanos, en este cántico, en este poema que Ana le da al Señor, hermanos, ahí hay profecía de dónde está Cristo, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos, ¿sí? Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos,
por cuanto me alegré en tu salvación. Espérense. Ana no es guerrera. Pero vean lo que está diciendo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Vea esto, hermanos. Y los débiles se ciñeron de poder, hermanos. Los débiles, o sea, se armaron de poder. Se ciñeron de poder. Les vino poder a esos débiles. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz a 7, ¿no? Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Hace descender al Seol y hace subir, hermanos. Vean esto. Hace descender al Seol y hace subir también. O sea, te lleva a la muerte o te trae de allá. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Vean eso, hermanos. ¿Sí? Para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, ¿sí? Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Vean esto, nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. No había rey todavía, hermanos. Pero Ana ya está diciendo que el Señor dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana estaba hablando de parte de Dios lo que iba a acontecer, hermanos. ¿Sí? Entonces, terminaron de ofrecer ahí el sacrificio al Señor, se regresaron a su casa, hermanos. Amén. ¿Qué está pasando, hermanos? Verdaderamente, Ana está viendo la necesidad del pueblo y está diciendo, Señor, si tú me das ese hijo, te lo entrego para que este hijo se levante y nos conduzca por tu camino. Y entonces, hermanos, ella habla, hermanos, en esta porción, en esto que ella canta y dedica al Señor, de que los débiles se ciñen de poder, de que nadie va a ser fuerte por su propia fuerza, de que el Señor le va a dar poder a su rey. Ni había rey, hermanos, y que exaltará el poderío de su ungido. Habla de que Dios manda al Seol o te hace subir de ahí. Hermanos, ¿no les suena la resurrección? Hermanos, aquí hay muchos detalles, hermanos, de la vida de Jesús. ¿Sí? Aquí hay detalles de lo que Cristo va a venir a vivir como hombre en este mundo. ¿Sí? Ok, bien, hermanos. Resulta, bueno, ya leímos esa parte de los hijos de Elí, que eran hombres impíos. Vamos a adelantarnos al versículo 18 de ese capítulo 12, hermanos. Imagínense, este niño pequeñito es entregado ahí con el sacerdote, el sumo sacerdote, y se queda a vivir ahí. Entonces, hermanos, él comienza a aprender el servicio, el oficio del sacerdocio. ¿Se alcanza a ver, hermanos? ¿Sí? Ok. Y es lo que dice el versículo 18. Y el joven Samuel, o sea, ya pasó un poquito de tiempo. Ya no es un niño pequeño, sino que ahora es el joven Samuel. Ministraba. ¿Qué es eso de ministraba? Es decir, servía. Ministrar es servir. El ministro es un servidor, un ayudante, un asistente, alguien que sirve en el culto, hermanos. Y el joven Samuel servía. Servía en la presencia de Jehová. O sea, no tenía cualquier trabajo. No estaba asignado a un rol así medio chiquito en el templo. Dice que servía en la presencia de Jehová, vestido con un efod de lino. O sea, tenía la vestimenta de los sacerdotes, hermanos. Esa vestimenta Dios se la dio a Moisés en Éxodo, hermanos. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Vamos a ver qué pasó con Ana, porque Dios de verdad tiene un plan para todos, hermanos. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo,
Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana al principio no podía tener hijos. Vio la necesidad del pueblo. Entregó el hijo. O sea, hizo la promesa, hizo el voto. Señor, dame el hijo, pero te lo entrego para que este hijo se levante como un siervo tuyo. Pero al volver el tiempo, hermanos, reciben bendición. Dice aquí la palabra que el Señor visitó a Ana y ella todavía tuvo más hijos. 3 hijos y 2 hijas. Y Samuel, el primer hijo que tuvo, crecía delante del Señor. ¿Sí, hermanos? Dios es bueno. Dios es bueno. Y eso de que Jehová visitó a Ana, hermanos, es lo que nos dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. María también fue visitada, hermanos. María también fue visitada. Era una virgen, pero fue visitada. O sea, no era posible que pudiera tener hijos porque era virgen, pero fue visitada y tuvo hijos. Ana era estéril, no tenía hijos, porque estaba casada, pero no tenía hijos. Pero cuando Dios la visita, hay hijos, hermanos. Dios es bueno y tiene de verdad, hermanos, todo bajo su mano. Vea lo que dice, hermanos, ahora, el versículo 27. Las cosas como que empiezan a componerse, hermanos, porque Samuel está siendo preparado. Samuel dice ahí que está creciendo delante de Jehová. Lo mismo que pasó con el Señor Jesús, que crecía en tamaño y en sabiduría, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? Samuel es un tipo de Cristo, hermanos. ¿Sí? Samuel es como una representación de Cristo, hermanos. Vean lo que dice el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí, a ese sumo sacerdote, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? O sea, tu padre Aarón, tu padre Leví, o sea, toda esa descendencia. Yo me manifesté claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón. Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de Israel. ¿Por qué habéis hollado? Cuando dice hollado, hermano, se refiere a que desmenuzas con los pies, ¿sí? O sea, ¿por qué has hollado? ¿Por qué has tratado de esa manera mis sacrificios y ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y eso, hermano, sigue pasando. Hay lugares donde aquellos que se dicen ministros, hay lugares donde aquellos que se dicen pastores o siervos de Dios, solamente se están engordando de la congregación. ¿Sí, hermanos? Y quienes lo saben, honran más a esas personas que a Dios, porque no les ponen un freno, hermanos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Dios está haciendo un juicio muy fuerte, hermanos, muy rudo, contra Elí y contra su casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar, será para consumir tus ojos, o sea, para causarte tristeza, para que tú lo veas y digas, ¡ah! Y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. O sea, es un juicio muy duro, hermanos. Pero esto es por haber menospreciado los sacrificios y las ofrendas de Dios. Y por haber permitido, hermanos, ese adulterio y esa fornicación en la casa de Dios, hermanos. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Pero vean lo importante aquí, hermanos. Esto está rudo porque es un juicio muy duro, de verdad. Nadie quiere escuchar esto de parte de Dios. Pero vean lo que dice, hermanos, el versículo 35. Ese profeta que fue enviado a Elí de parte de Dios, vean lo que dice. Y yo me suscitaré
un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Amén, hermanos. Aquí ya se empieza a ver con claridad lo que Dios va a hacer. Yo voy a quitar de ti a todos los sacerdotes, Elí. No habrá descendencia contigo. Todos ustedes van a ser humillados. Yo los voy a quitar de aquí de mi servicio. Y yo me voy a traer a un sacerdote que sea fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, está diciendo Dios. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días, hermanos. Esto es un anuncio de ese Cristo, hermanos. Será un sacerdote fiel y que haga conforme, hermanos, la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Tendrá una casa firme, hermanos, y estará ungido delante de Él todos los días, hermanos. Hermanos, les quiero leer una porción que está en el libro de Hebreos, hermanos. Hebreos 5, hermanos, déjenles anoto la cita aquí. Hebreos capítulo 5, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Vean esta característica. Cuando Dios toma un sacerdote es para constituirlo a favor de los hombres. Tiene la función de estar como un intermediario ante Dios, pero a favor de los hombres, hermanos. ¿Sí? Amén. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, hermanos. Ese es su trabajo principal. Ofrecer ofrendas, presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, hermanos. ¿Sí? Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, porque es débil también, los hombres sacerdotes son también hombres, son también débiles. Por causa de esa debilidad, debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también en otro lugar dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, cuando estaba aquí en este mundo, en su ministerio terrenal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, hermanos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este pasaje, hermanos, corresponde a lo que leímos en el versículo 35 del capítulo 2 de este primer libro de Samuel. Que Dios se va a tomar un sacerdote fiel, que haga conforme a su corazón y a su voluntad, que le edificará una casa firme y que andará delante de él ungido todos los días, hermanos. Es Cristo, hermanos, este sumo sacerdote. Es Cristo, hermanos, ese sacerdote fiel, hermanos, que está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Es Cristo, hermanos, aquel que fue nombrado por Dios para tomar ese oficio, hermanos. Él no se puso, él no se autonombró. Dios lo llamó como sumo sacerdote. Y hermanos, eso es lo que también va a representar Samuel. Samuel, hermanos, que dormía en la presencia de Dios un día, porque Samuel no conocía al Señor, ni había escuchado, ni se le había revelado la palabra. Un día, hermanos, dice el capítulo 3, que fue llamado por Dios. Vamos a leer el capítulo 3, hermanos. Ok, leímos en Hebreos del 1 al 10. Pero vamos a ver cómo es esto, hermanos. Cómo es que también Samuel no se autonombra, hermanos, sino que Dios lo llama. Capítulo 3 del primer libro de Samuel. El joven Samuel ministraba o servía
a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Pues sí escaseaba porque los sacerdotes no tenían una relación con el Señor. Estaban lejos, hermanos. No había visión con frecuencia. Pues ¿cómo Dios les iba a mostrar las cosas si no tenían de verdad un corazón para ello, hermanos? Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, ya era viejito, hermanos, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hermanos, ¿qué persona, hermanos, puede estar delante del arca de Dios? Solo el sumo sacerdote, hermanos. Puede entrar una vez al año a ofrecer sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Pero Samuel no, hermanos. Samuel dormía ahí. Samuel dice aquí la palabra que estaba durmiendo en el templo y que estaba donde estaba el arca, hermanos. No hay ningún ser humano que pueda tener esto, hermanos. Samuel no tenía esto porque él fuera, wow, grande, no, sino porque Samuel estaba representando a Cristo, hermanos. Quien dice la palabra en Hebreos, que entró en el tabernáculo celestial, hermanos, no con sangre ajena, como la de un sacrificio, sino con su propia sangre, para traernos a nosotros una redención perpetua, hermanos. Es lo que está representando Samuel aquí. Él está delante de Dios, en su templo, donde está el arca, donde está la presencia de Dios. Ningún hombre en la Biblia, hermanos, podía llegar a este lugar sin que muriera. Pero él estaba ahí, hermanos, porque él estaba representando a Cristo. ¿Sí me entienden, hermanos? Es Cristo el que entra delante de la presencia de Dios y ofrece sacrificio por nosotros, hermanos. Y aquí es donde Samuel es llamado y es constituido el siguiente sacerdote, hermanos. Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. Samuel pensaba que Elí era el que le estaba llamando, pero no era así, hermanos. ¿Para qué me llamas?, le dice Samuel a Elí. Y Elí le dice, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido, aquí está la razón, hermano, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, hermanos, revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, hermanos. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró. O sea, vean, hermanos, o sea, verdaderamente Dios estaba ahí. Vino y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Desde entonces, hermanos, Samuel conoció a Dios y la palabra de Dios le fue revelada. O sea, verdaderamente Samuel tuvo un encuentro muy fuerte con Dios, porque vino Dios y Dios se paró ahí y lo llamó, hermanos. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y entonces Dios le comienza a dar la palabra. Hermanos, como leímos en el capítulo 5 de Hebreos, nadie toma para sí esta honra, hermanos, sino aquel que es llamado por Dios, hermanos. Así como Cristo fue constituido sacerdote, hermanos, también Samuel lo estaba representando. Samuel fue constituido sacerdote, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Voy a tratar de armar aquí la explicación de todo esto que hemos venido leyendo. El papá de Samuel, Elcana, era de esta familia, Efraín. Esa familia, hermanos, desciende de la tribu de Judá. ¿Sí, hermanos? Por tanto, Samuel, hijo de esta persona, Elcana, también viene de la familia de Efraín y viene de la tribu de Judá. Lo mismo que el Señor Jesús, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, aunque el Señor Jesús no era de la tribu de Leví, no era bajo el sacerdocio arónico o levítico, él fue constituido como sumo sacerdote de esta tribu, hermanos. Samuel fue también constituido como sumo sacerdote de esta tribu. Un sacerdote fiel que sirviera a Dios. No era de esta tribu, era de esta tribu.
Y era un anuncio, hermanos, de lo que Jesús iba a venir a hacer. No era de la tribu de los sacerdotes, pero Dios lo constituyó sumo sacerdote. Lo mismo Samuel, hermanos. Samuel está aquí representando a Cristo, hermanos. Samuel es de la tribu de Judá, es llamado como sacerdote, pero también va a ser llamado como profeta, hermanos, y va a ser el último gran juez, hermanos, de ese tiempo. Vean esto, hermanos. Profeta, sacerdote, y él casi, o sea, tenía estas veces de rey. No había rey todavía. ¿Qué era entonces? Era juez, hermanos. Samuel es un tipo de Cristo, hermanos. Y Ana, hermanos, estaba profetizando acerca de lo que iba a pasar. El Señor va a exaltar el poder de su rey. Ni había rey, pero ya estaba diciendo lo que iba a pasar. ¿Sí? Estaba hablando de su ungido. Hermanos, era un anuncio de lo que iba a venir a pasar. Ese Cristo que vendría, ese ungido, que sería el verdadero rey. Un sacerdote fiel, conforme al corazón de Dios, que hiciera su voluntad, al cual se le constituyó una casa firme, y siempre iba a ser ungido, hermanos. Eso es Cristo, hermanos. Eso es Cristo. Pero Samuel lo está representando, hermanos, aquí. Y hay algo tremendo, hermanos. Dice la palabra que Samuel, hermanos, juzgó a Israel todos los días que vivió. Y que la palabra que Dios le dio, hermanos, ninguna cayó a tierra. O sea, fue una palabra fiel, una palabra poderosa, una palabra que se sostuvo, hermanos, que se cumplió, hermanos. Y esto mismo, hermanos, experimentó el Señor Jesús. La palabra que Dios habló por boca de nuestro Señor Jesús fue una palabra fiel, una palabra poderosa, una palabra que se sostuvo. Ninguna de las palabras que dijo Samuel dejó de cumplirse, así como ninguna de las palabras que el Señor Jesús dijo, ninguna cayó a tierra, hermanos. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Samuel es un tipo de Cristo, hermanos. Él está representando lo que el Señor va a venir a hacer, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ustedes saben qué pueblos eran enemigos de Dios y del pueblo. Nómbreme alguno. Los filisteos, sobre todo los filisteos. En el tiempo de Samuel, los filisteos eran un pueblo verdaderamente que le hacía la vida imposible al pueblo de Israel. Bueno, resulta, hermanos, que los filisteos tienen guerra también contra el pueblo de Israel en el tiempo en que Samuel vivió. Les voy a resumir un poquito el capítulo 3, 4, 5, 6. Resulta, hermanos, que el pueblo, a pesar de que tenían el templo, a pesar de que estaba el tabernáculo ahí, a pesar de que el arca estaba ahí, el pueblo también era idólatra. Les digo, vienen de toda esta oscuridad de la que habla bien el libro de Jueces. Entonces tenían altares y hacían idolatría y hacían un montón de cosas, hermanos. Estaban lejos de Dios. Tienen guerra contra los filisteos y se enfrentan y el pueblo es vencido. Y entonces dicen, no, pues, y dicen los ancianos, o sea, los líderes del pueblo, pues vamos por el arca, ¿no? Y ahora sí van a ver. Y van por el arca, hermanos. Y se traen el arca al campo de batalla y todo el pueblo grita, no, ya llegó el arca. No, te van a ver, ¿no? Hasta con la cubeta les vamos a dar. Y entonces los filisteos tuvieron temor. Pero ellos dijeron, miren, ni modo, o sea, seamos hombres y vamos a entrar. Hermanos, se enfrentan e Israel es vencido. A pesar de que llevaban el arca. Porque para ellos no representaba, no significaba el lugar donde estaba la presencia de Dios. Solo era un amuleto. Solo era un objeto de culto, una superstición. Si traes el arca, pues vas con todo. Y el arca, hermanos, no solamente los venció, sino que se las quitaron y se las llevaron. Se la llevó el pueblo de Filistea, hermanos. Pero Dios, hermanos, estando en Filistea, en el territorio de los filisteos, empezó a hacer grandes estragos. Y había mortandad, y había enfermedad, y estaba con todo el Señor ahí dándoles, órale. Y es más, o sea, lo pusieron, esa arca de Dios, lo pusieron en el templo de Dagón, y o sea, fue derribado, y al segundo día, decapitado, y las manos cortadas. O sea, de verdad, Dios empezó a hacer estragos. Sin un ejército, la sola presencia de Dios empezó a hacer estragos en el pueblo de Filistea. Y dijeron, no, ¿qué vamos a hacer? Ya nos están dando con todo. Pues vamos a devolverle el arca. Vamos a devolverles el arca, pero dijeron, ¿y cómo se la vamos a devolver?
y ellos dijeron, vamos a pagarle la expiación, hermanos. ¿Se acuerda qué significa esa palabra? O sea, aún los filisteos, hermanos, están siendo usados, hermanos, para ayudarnos a entender qué es lo que tiene que pasar con Cristo. La expiación, hermanos, es meramente que cuando ya se hace el sacrificio, se paga la deuda. Aquí lo voy a poner. Se paga la deuda. Se quita el enojo, hermanos. Vean, aún los filisteos, hermanos, son usados para enseñarnos esto. Que tiene que haber un sacrificio que pague la deuda, que quite el enojo. ¿Sí, hermanos? Ese sacrificio lo tiene que hacer el Cristo que estaba prometido, hermanos. Venir a pagar la deuda y venir a quitar el enojo. ¿Cuál enojo, hermanos? La ira de Dios sobre el pecador, hermanos. Vean, está en el capítulo 6, hermanos, en el versículo 3. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Porque de verdad, hermanos, Dios trajo mortandad y enfermedad y mucho azote en el pueblo de los filisteos. Pero aquí están diciendo los ancianos de ese pueblo, no, pues mándenla de regreso, pero hay que pagar la expiación, hermanos. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Y ellos dijeron, ¿y cuál será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, porque estaban siendo dañados, enfermos con tumores, y 5 ratones de oro, porque también había una plaga de ratones impresionante, hermanos. Lo cual, pues minaba todas las cosechas, minaba todos los campos, no había que comer. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues las figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Este pueblo que no es pueblo de Dios va a darle la gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra, ¿ok? Los egipcios van a devolver el arca y no la van a devolver con manos vacías. Van a mandar ahí animales para que sean sacrificados, hermanos. Y cuando el pueblo la recibe, hermanos, ahí hacen el sacrificio. Ahí hacen la expiación, hermanos, ¿sí? Pero, hermanos, el pueblo todavía andaba con una mente y con un corazón así, vagando. Y entonces el arca no regresó a Silo, hermanos, sino que se quedó 20 años, imagínense, 20 años en otro lugar, en otra casa, y nombraron a una persona para que cuidara ahí. O sea, está tremendo, hermanos. Aún así el pueblo no agarraba la onda. Ya están viendo todos los estragos que está haciendo Dios allá en el pueblo de Filistea, en el pueblo enemigo. Ya están viendo cómo aquellos dicen, no, ya hay que devolverle su arca porque nos está yendo pero mal. Y aún así, hermanos, ellos no rinden el culto que deben de rendir a Dios. Y entonces no se la llevan al lugar donde estaba puesta y dicen que se quede ahí. Y pasaron 20 años, hermanos. O sea, toda una vida, hermanos. 20 años en otro lugar. ¿Vamos bien, hermanos? Dice primero de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, hubo una época de 20 años donde estaban como de luto, hermanos. Vea lo que dice el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Astarot era también una diosa, hermanos. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ahí está, hermanos, cómo el pueblo todavía tenía idolatría, cómo el pueblo iba tras dioses ajenos, cómo iba tras esta deidad pagana, Astarot. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Hermanos, era tiempo de que el pueblo se reconciliara con Dios. Ahí oraron, ahí ayunaron, ahí reconocieron que habían hecho mal. Ahí Dios les concedió
arrepentimiento. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Estaban congregados, pero no con un fin de guerra. No iban para la guerra, iban para hacer esta ceremonia. Pero el pueblo enemigo estaba subiendo con su ejército, hermanos. Entonces por eso tuvieron miedo. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ya vamos a acabar, mis hermanos. Y vean lo que dice el versículo 9. ¿Alguien me puede ayudar a leer primero de Samuel 7:9, hermanos? Dice así, mis hermanos: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó, hermanos, entero, en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró de su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Hermanos, ¿qué está pasando? Que cuando el pueblo enemigo viene a matar, porque están indefensos, no estaban preparados para la guerra en ese momento, Samuel toma un cordero, hermanos. Un cordero, y es sacrificado el cordero. Esto es símbolo, hermanos, de que cuando nosotros, hermanos, estamos a punto de ser destruidos, el sacrificio del cordero es lo que nos salva, hermanos. Es lo que pasó. Y el enemigo fue vencido, hermanos. Es lo que Cristo hizo. Al ser sacrificado, hermanos, Él venció a nuestro enemigo. Es lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. El sacrificio del cordero, hermanos, da victoria. El sacrificio del cordero te libra de la muerte. El sacrificio del cordero vence a tu enemigo. Hermanos, de verdad, todo esto es un anuncio de Cristo. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Amén, hermanos. Ahí está, hermanos. Tenía que ver un sacrificio, hermanos. Jesús es este cordero que es sacrificado, hermanos, para que nosotros seamos librados de esa destrucción, librados de ese enemigo, hermanos. Jesús, por medio de la muerte, por medio de ese sacrificio, venció al diablo, hermanos. Hermanos, todo esto que está viviendo Samuel es una representación de Cristo. Como él, hermanos, dice ahí que desde entonces los filisteos ya no volvieron a entrar en el territorio de Israel y recuperaron lo perdido, hermanos. ¿Sí, hermanos? Y esa es la misma obra del Señor. ¿Por qué? Porque hay restauración en nuestras vidas, hermanos. El enemigo ya no tiene poder sobre nosotros y Dios nos restaura, hermanos. Ese es el sacrificio del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto, hermanos, son sombras, son figuras, son anuncios, son las promesas de Dios acerca de ese Cristo que vendría, hermanos. Toda la palabra sigue apuntando a Cristo. Toda la palabra sigue revelando a Cristo. Toda la palabra del Antiguo Testamento son las promesas de ese Cristo que vendría, hermanos. Ese es el centro de la palabra de Dios. Cristo, su obra, su muerte, su resurrección. Hermanos, ese es el deseo de Dios, que le conozcamos a Cristo, conozcamos a ese Cordero, conozcamos a ese sacerdote, a ese profeta, a ese rey, a ese juez. Conozcamos, hermanos, que verdaderamente por medio del sacrificio, por medio de esa expiación, se paga nuestra deuda, se quita la ira de Dios sobre nosotros. Somos librados
de la muerte. Somos librados de Satanás. Hermanos, verdaderamente, hermanos, yo quiero que usted siempre se quede con esto. Toda la palabra apunta a Cristo, porque Cristo es el centro de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor tome nuestros corazones, hermanos, para que Cristo sea el centro, hermanos. Día a día nuestra fe esté centrada en Cristo. Día a día nuestra esperanza esté centrada en Cristo. Día a día, hermanos, nosotros podamos disfrutar de esa obra que hizo Cristo. Porque a través de ese sacrificio, hermanos, ha sido consumado todo. Todo, hermanos. Nosotros solamente vamos a obtener vida si nosotros venimos a Cristo, hermanos. Padre amado, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es fiel, Señor. Desde un principio nos enseña, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es tu plan para salvar al hombre. Y todo es por medio de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo. Ayúdanos sobre todo a atesorarlo en nuestro corazón para que nuestra fe esté correctamente cimentada en tu voluntad. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo es el único que pudo resolver el problema espiritual. Cristo es el que dio su vida por cada uno de nosotros para pagar esa deuda, librarnos de la muerte, librarnos de toda condenación, vencer al enemigo, reconciliarnos contigo, Señor. Solo Cristo puede hacer esto, Señor. Ayúdanos a tener a Cristo por el centro de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día disfrutando lo que Él ya ganó para nosotros. Permite, Señor, que nosotros tengamos vida al creer que Él es el Cristo. Vida en su nombre, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros esté siendo renovado en su mente, renovado en su corazón, renovado en su fe, Señor, para centrarnos solo en Cristo. Solo en tu reino, solo en la llenura de tu Espíritu, Padre. Permite, Señor, que nuestras vidas, Señor, toda se desarrolle, Señor, en torno a Cristo, Padre. Permite que nosotros podamos disfrutarlo, atesorarlo, comprenderlo, Señor, y poder vivirlo, Señor, de manera que seamos testigos de esa obra. Ayuda, Señor, a que cada uno de nosotros, Señor, se convierta en ese discípulo que tiene su fe centrada en Cristo. Ayuda a que seamos discípulos que comparten esta palabra que salva, que da vida a otras personas que están en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar como esos hombres ese sacrificio que Cristo haría. Ayúdanos, Señor, a tener reverencia y a tener el amor y toda la fe correcta, Señor, por el sacrificio de Cristo. Padre, permítenos ser esos reyes y esos sacerdotes que tú llamaste, pero que te sirven correctamente, Señor. Padre, no permita, Señor, que nos desviemos de tu evangelio, sino que siempre estemos anclados, Señor, a tu voluntad. Oramos, Padre, en ese precioso nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas bendiciones, mis hermanos. Bonita noche.